cuando hablamos de luxación de hombro, ¿a qué nos referimos? Acá vamos a hablar de una patología grave, de urgencia, realmente es una patología muy traumática, el hombro se sale del lugar, así con tu cara muy doloroso, el paciente queda tirado, con mucho dolor, vamos a ver que el hombro va a estar fuera de su lugar, como van a ver ahí en las imágenes, donde el brazo queda colgante, péndulo, con mucho dolor, mucha impotencia funcional, no lo puede movilizar hasta que esto vuelve a su lugar. Sí. Obviamente que es una patología no frecuente para quien no hace o un deporte de contacto, como el rugby, el básquet en una mala caída, el handball, o los pacientes que por ahí sufren algún accidente de tránsito, se puede ver mucho. Por algún golpe fuerte. Por algún golpe fuerte. O a veces en algún trabajo manual donde hay máquinas muy pesadas que se comete algún error o la máquina tiene algún mal movimiento y genera la tracción y el empuje donde el hombro se va hacia atrás o hacia adelante, que es lo más frecuente, queda fuera de su lugar y, como decíamos, el brazo queda totalmente inhábil y con gran dolor. Como decía al principio, es una emergencia, es una urgencia traumatológica, por lo cual las primeras 6 horas, lo ideal es reducirlo dentro de los primeros 30 minutos a 1 hora, pero dentro de lo que son las 6 horas, sí o sí hay que reducirlo. A veces tenemos pacientes que son de afuera, de Santa Fe o de un lugar donde no hay médicos que estén capacitados para hacerlo, y bueno, tenemos ese traslado. Me pasaba mucho cuando trabajaba en el hospital, viste, que venían de Villaminetti, de Barranca, de algunos lugares un poquito más lejos, y estaban casi 4 o 5 horas en la ambulancia. Es un paciente que hay que sedarlo, no hay una anestesia muy grande, y hacer ciertas maniobras para acomodar el hombro en su lugar. Eso es como resolviendo un poco la emergencia. Sí, lo más rápido. Lo más rápido. Luego, como fueron viendo en las imágenes, hay una lesión de lo que llamamos el labrum, que es ese tejido que acá está marcado en rojo, y el cual hay que repararlo, y eso se hace mediante una artroscopía, el cual va a colocar unos arponcitos y coser ese tejido al hueso nuevamente para intentar de que el hombro no se vuelva a salir. Es lo que hace que, digamos, a ver, de una manera muy burda, que el hombro siga en su eje, que no se salga. Mirá, yo les cuento a los pacientes, siempre le hago el mismo chiste como diciendo es la sopapa del hombro, porque es la que, ese labrum, ese tejido es el que hace la fuerza para que el hombro no se salga de su lugar. Obviamente que según el tipo de lesión que tiene, se agregan algunas variantes, más arpones, menos arpones, o algunas otras técnicas que se llaman Hill-Sachs, o hay una técnica que ya es con transposición ósea que se llama la Target. Son cirugías más grandes y depende del caso, si hay una pérdida ósea más grande, pero bueno, por ahí no vamos a entrar tanto en detalle en eso, sino lo importante es saber que cuando hay estas lesiones, por ahí si estamos jugando un picadito con los amigos, o un partido de vóley, o alguien se cayó en la calle y vemos que te dice me duele el hombro, no tocarlo, no intentar acomodarlo por sí solo, porque podemos hacer alguna lesión neurológica del nervio radial o el circunflejo, lo cual nos va a hacer una parálisis de la mano completa, y ahí sí estamos hablando de algo mucho más difícil de tratar. La luxación de hombro no es difícil de tratar, incluso se reduce fácil, en quirófano, sedado el paciente y con maniobras de tracción. Siempre que el que haga todo esto sea un profesional, en la materia, ¿sí? Un idóneo. Por ahí yo siempre cuento que me ha tocado, bueno, vos me conoces de antes, yo juego al handball. El handball es un deporte que suele haber ese tipo de lesiones, y por ahí si vos lo agarrás al deportista en caliente y con una buena maniobra se reduce el toque. Obviamente que ahí se lo tiene que llevar al sanatorio y demás, pero si no sabes hacer la maniobra y la intentás hacer, es como que podés cometer un gran error y lesionar los nervios o los músculos, desgarrarlos completamente. Una vez que bueno, se realiza esto de volver a acomodar el hombro, ponerlo en su lugar, que se realiza la artroscopía, ¿cómo viene después la recuperación y si se vuelve a la normalidad? Bien. El paciente tiene más o menos unos 4 a 6 meses para el retorno deportivo. Generalmente se los deja 15 a 20 días con un cabestrillo postoperatorio inmediato, y luego hace todo un proceso de rehabilitación donde buscamos un poco la postura, trabajar las escápulas, fortalecer los músculos accesorios e ir trabajando la movilidad del hombro. Siempre se trabaja en rotaciones y en elevaciones pasivas el primer mes y medio, y luego con el kinesiólogo van a empezar con trabajos de banda, de propiocepción como hablábamos la otra vez, y de fuerza recién a los 3 meses.
Por eso se habla, depende del deporte que haga, un retorno entre los 4 o 6 meses si es de contacto o no. Es un proceso lento que debe entender el paciente. Sí, se le explica mucho, yo hablo mucho con los pacientes porque esto hay que lograr que todo ese tejido vuelva a la mayor normalidad posible. Pero, como siempre, lo decimos, a estar atentos, a estar atentas en caso de que ocurra, mientras uno está jugando algún picadito, algún accidente o algún traumatismo en la calle, no actuar, simplemente llamar al servicio de emergencia y esperar, ¿no?, a que lleguen los profesionales. Exacto. Siempre consultar, llevar una guardia del paciente, por ahí, si el paciente sufrió el golpe y se luxa, inmovilizárselo, por ejemplo, nosotros con una camiseta o algo, viste, se lo atás al cuerpo, por más que esté luxado, le pones hielo arriba y automáticamente lo llevas en auto a la guardia. Bien, estas cosas siempre a tenerlas en cuenta. Seba, bueno, muchísimas gracias. No, por Nos favor, encontramos. Un placer como siempre. Buen fin de semana.